Bienvenidos a esta Bitácora de Escritor. La idea es que conversemos sobre nuestras experiencias. No estamos solos, somos una tribu de creadores. Gracias por acompañarme en este episodio. Quiero escucharte. Envíame un email a casadeescritor@gmail.com. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola, encantada, encantadísima de estar hoy contigo, de conversar y bueno, de tener toda esta oportunidad de hablar de este tema que tanto nos gusta y nos apasionamos. Vale, es un honor para mí. Primero que quiero saber es si estás en Colombia o estás en México. ¿Dónde estás? Estoy en Ciudad de México, estoy en Ciudad Claro, de México. vale. Mira, quiero dar unas pinceladas de tu currículum, de quién eres tú, aunque luego vamos a llegar a quién verdaderamente eres, que eres escritora, ¿cierto? Sí. Eh, que por cierto yo siento que es el título más liberador que tiene, bueno, para nosotros, el que nos libera de tantas caretas, el que verdaderamente somos, ¿no? Pero rápidamente, para que la gente te conozca, estudiaste ingeniería de sistemas, estudiaste también hermenéutica literaria Sí. y durante 20 años trabajaste en el área de mercadeo, ¿cierto? Eh, Me llamó la atención que formas parte de varias organizaciones internacionales ligadas a la literatura que quisiera mencionar y si tenemos tiempo luego podemos conversar unos detallitos sobre lo que haces en ella. Eres miembro de FICOL, que es la Feria Internacional del Libro de Colombia en el exterior. Eres embajadora de buena voluntad de Hispanic Heritage Literature Organization, que es una entidad dedicada a crear e impulsar proyectos literarios, eh, la cultura hispana en Estados Unidos. Y eres miembro de un grupo que se llama Independent Book Publisher Association, que está comprometida en mantener los estándares de redacción, ¿no? El año pasado fuiste seleccionada en una experiencia llamada 2021 Writer Mentorship Program de Latin in Publishing para mejorar tu calidad como escritura y conocer la industria editorial en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero a mí me llamó la atención en una entrevista que diste ayer que mencionaste una fecha que a mí me pareció muy conmovedora y yo siento que la gente les va a agradar que nos comentes, que es el 1 de enero del 2019. ¿Qué pasó allí? Bueno, yo soy muy planificadora en general en mi vida, ese es mi lado de ingeniera que todavía está muy presente. Y cada año, el 1 de enero, como hacen muchas personas, pues me fijo los propósitos del año, cada año como que pienso en cuál va a ser mi gran proyecto. Y ese 1 de enero de 2019 dije, y más que decir, escribí en mi diario, tengo un diario que llevo todos los días, voy a mostrarles por acá el que estoy llevando ahora, un diario donde todos los días escribo por la mañana. Y ese día escribí, este año voy a escribir y publicar mi primera novela. En ese momento todavía estaba con mi trabajo corporativo, era Que directora de por, que por cierto, negocios. que por cierto escuché que habías escrito Pase lo que pase. Pase lo que pase. Sí, sí, total. Entonces, bueno, ese fue el inicio de aceptarme, entenderme, creerme y convertirme en escritora, que era lo que había querido durante tantos años, pero que hasta ese momento no se había concretado ni materializado. Sí, yo siento que un poco la vocación de escritor nos viene a todos desde niños o desde siempre, ¿no? Pero hay un momento en que uno dice ya basta, ¿no? Y se lanza como de paracaídas, ¿no? Sí. Eh, Aparte de esa decisión, ¿cuándo sentiste que pasaste de querer ser escritora a sentirte que lo eras? Que, Bueno, exactamente el 2 de enero yo ya estaba escribiendo, escribiendo esa novela. Digamos que he estado escribiendo durante muchos años, pero realmente esto fue como manos a la obra, porque
creo mucho en los compromisos que hago conmigo misma y dije, bueno, si quiero escribir y publicar una novela este año, pase lo que pase, pues tengo que actuar. Y muchas veces el problema es que podemos tener todos los deseos del mundo, todos los sueños, pero solo cuando nos ponemos en acción es cuando las cosas empiezan a pasar. Así que literalmente al siguiente día ya Entonces, estaba ya. maquetando esa novela, pensando en esos personajes, definiendo cuál iba a ser el camino y dándole vida a esa realidad. Y estamos hablando de tu primera novela que se llama Me muero eh, por vivir. Me muero por vivir. Que por cierto, eh, tan fuerte fue tu intención con acción en ese momento, que ese libro recibió un año después, en el 20, o el 21, perdón, el 20, 21, perdón, 2 años después, el premio Isabel Allende al libro más inspirador de ficción internacional Latino Book Award. Pero no Sí. solo eso, porque este año recibiste el mismo premio, no estoy seguro si fue con Entre Redes o Detrás de mi nombre. Con detrás de mi nombre. Sí. Correcto, entonces escuché que eres la primera mujer que recibe 2 veces el mismo premio, ¿no? Háblanos un poco de lo que ha significado este premio y, Bueno, ¿sí? efectivamente, no solo la primera mujer, la primera escritora, bueno, escritor o escritora, el primer escritor o escritora que recibe 2 veces este Ah, ok, reconocimiento. International Latino Book Awards es el reconocimiento más importante para los escritores latinoamericanos, hispanoamericanos en Estados Unidos. Es una organización que desde 1997 está buscando darle representación y visibilidad a los libros escritos en español y portugués y principalmente para el público lector en Estados Unidos. Entonces, este premio en particular busca reconocer el libro más inspirador de ficción. Digamos que no hay una lista de chequeo, como que diga inspirador significa ABCD. Sin embargo, para mí es muy importante porque justamente mi propósito como escritora es inspirar a mis lectores desde diferentes ángulos y puntos de vista frente a los temas que son transversales a mi obra, como son la búsqueda de la identidad, los viajes y el amor contemporáneo. Entonces, cuando presenté Me muero por vivir en 2021, lo hice como con esa ilusión de que esta historia, que es una historia de un viaje alrededor del mundo, que es una historia donde la protagonista tiene una enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica, pues tuviera como ese impacto y fue muy emocionante para mí recibir el premio el año pasado. Y bueno, cuando llegó el momento de presentarme este año, la verdad es que tenía muchas dudas porque yo decía, ¿cuál es la probabilidad de que me vuelvan a dar el claro. mismo premio por otro libro? Sin embargo, como confrontando ese propósito y confrontando lo que yo siento que hay en esta historia detrás de mi nombre, pues decidí dar el paso y con mucha felicidad recibir de nuevo este galardón, que es una oportunidad enorme para mí de que mis libros lleguen a más lectores, de que se conozcan mucho más. En Estados Unidos hay un público lector o hay un público que habla español de más de 80 millones de personas, así que es un mercado potencial muy grande y bueno, pues va alineado totalmente con quién soy yo, con el trabajo que realizo y con lo que transmito a través de mis libros. Tú, aparte de escribir tu obra, te has dedicado a motivar y a enseñar o a educar a aspirantes a escritor eh, en su tarea, ¿no? En cumplir ese deseo. Pero me llamó la atención algo también que dijiste en la pasada entrevista, es que hay muchas opciones de escuelas de escritura creativa, pero yo comparto contigo lo que dijiste en esa entrevista, de que por mucha técnica que uno aprenda o acumular cursos, si uno no ha cambiado el mindset, La la mentalidad. forma, la mentalidad, desde dónde está escribiendo y las creencias limitantes que tiene a la hora de escribir, igualmente le va a costar por mucho, por muy buenos cursos o muy buena técnica que maneje, ¿no? Y me gustaría que converses un poco sobre eso porque yo comulgo 100% contigo. Totalmente. Mira, yo cuando decidí como dar este paso de convertirme en escritora, y bueno,
justamente terminando el 2019 decidí renunciar a mi trabajo corporativo para ya que esta sea mi nueva profesión después de los 40, me di cuenta que lo que más me había frenado toda la vida era justamente esa mentalidad. El miedo a exponerme, el miedo a que criticaran mi trabajo, el miedo a las reseñas negativas que son inevitables, el miedo a vender, el miedo a hablar de mis libros. Así que cuando las personas empezaron a acercarse y a decirme, bueno, pero ¿cómo lo has hecho? ¿Pero cómo lo has logrado? ¿Pero cómo podría hacerlo yo? Yo dije, no necesitan a alguien que les enseñe a construir personajes, no necesitan a alguien que les ayude a estructurar la trama, necesitan a alguien que les ayude a entender que tener un propósito claro y tomar acción a partir de ese propósito es lo que realmente va a hacer que se conviertan en escritores y escritoras. Entonces, esto ha sido como lo que he querido trabajar a través de mis programas, pero también hace parte de mi filosofía de vida en general, ¿no? Como poner la mente en lo que realmente quiero lograr y acto seguido, pues actuar, no dejarlo solamente ahí. Entonces esto es lo que trabajo, esto es lo que acompaño. Ha sido un camino muy lindo, más de 100 escritores con quienes he tenido la oportunidad de acompañarlos o trabajar en alguna parte de sus procesos. Y bueno, pues muy contenta también de lo que yo aprendo de todas estas personas que de una u otra forma llegan a mí. Sí, yo tuve la oportunidad cuando te contacté de leer tu libro de relatos y más adelante quiero hacerte algunas preguntas sobre él, que por cierto, las personas que vean este en vivo luego o ahora eh, lo pueden bajar de tu página web, ¿no? Sí, así es. De hecho, yo tengo por acá una copia impresa Una de sola una línea. sola línea. Es una colección de 16 relatos que escribí durante diferentes años. Y en mi página web pueden descargar la versión digital gratis. También en Google Books está gratis. E hice la versión audiolibro narrando los cuentos, pero contando la historia detrás de la historia. Y esa la encuentran en Spotify, en YouTube y bueno, en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias. Que me encantó y ahorita comentamos sobre eso. Pero quiero aprovechar eh, esta oportunidad que estoy hablando contigo porque yo supongo que a ti te habrá pasado muchísimo con las personas que has trabajado, que los escritores novatos tienen como una ansiedad de ser publicados. Y inicialmente con una editorial y no manejan muy bien el mundo editorial y separar su obra del mundo editorial, que es un negocio, ¿no? Y luego está la opción de autopublicar, que también en sí mismo trae muchas dudas, ¿no? De hacerlo bien, de cómo hacerlo, no solamente es montar el libro en una plataforma en línea, sino la estrategia para que ese libro se conozca, ¿no? Correcto. Eh, entonces, me gustaría que me comentaras eso, pero con una pregunta para iniciar este tema sobre la publicación. ¿Qué consideras tú que es ser exitoso como escritor? La definición del éxito de cada escritor o escritora es algo completamente individual y yo creo que tenemos que partir de ahí. O sea, Correcto. para alguien ser exitoso es terminar un manuscrito que lleva años trabajando. Para otra persona es verlo publicado por primera vez. Para otros será ganarse un premio internacional, verlo convertido en una película, etcétera. Y creo que además esa definición de éxito va evolucionando en la medida que vamos como desbloqueando niveles, como si fuera un videojuego. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi primera meta era escribir y publicar mi novela en 2019. Eh, y ahí encontré que el camino para hacerlo era la autopublicación, es decir, era la opción que estaba perfectamente alineada con ese objetivo que yo tenía. Cuando escribí mi primera novela, con mi segunda novela, me puse una meta más desde la técnica narrativa. Mi primera novela está narrada a manera de diario y yo tenía tanto apego a ese formato que en mi segunda novela me costó muchísimo eh, como generar todo el hilar del tiempo en la historia. Entonces, ese fue como principalmente el objetivo que tuve con la segunda. Ahora bien, en este momento, cuando ya estoy escribiendo mi quinta novela, siento que tengo otros objetivos y que me siento exitosa por otras cosas. Cuando empezó el año,
Me fijé como objetivos ganarme mi segundo premio literario, que justamente pues pasó la semana pasada. También pensé que uno de los objetivos y uno de los caminos que quería explorar este año era tener un agente literario. Firmé un contrato con un agente mexicano en mayo de este año, que es la agencia Page. Ellos en este momento están negociando los derechos de traducción de mis novelas anteriores, la versión de que Audible haga los audiolibros. Entonces, claro, eso ya se van convirtiendo como nuevos hitos importantes. Pero creo que en el fondo, todos los escritores y las escritoras, lo que soñamos es con tocar las vidas de los lectores, con llegar a alguien que se conecte con la historia, si son Correcto. escritores de no ficción, pues que aprendan algo útil, que se inspiren tal vez, y creo que ese objetivo va a seguir siendo transversal para mí, porque al fin y al cabo el lector es quien complementa, es esa otra mitad de mis historias, y siempre que alguien disfrute de leer mi trabajo, pues yo sentiré que fui exitosa en ese momento. Correcto. Yo también comparto contigo esto de que eh, la carrera de escritor no es algo puntual, sino es un camino a seguir. Comparado, podría ser como un maratón, ¿no? Entonces, un poco hay que ir disfrutando de esos pequeños hitos que se van construyendo, ¿no? Tengo entendido que esta semana precisamente comenzaste un grupo de un taller con dos escritores específicamente para el tema de autopublicación, ¿cierto? Sí, así es, correcto. Uno de mis programas se llama Autopublicate y esta semana comenzamos. Ujú. Y un poco para que las personas se lleven algo de este en vivo, ¿cuáles crees tú que serían los principales errores de los escritores a la hora de autopublicarse que Yo creo, deberían tomar en cuenta? yo creo que suele ser muy común pensar que la autopublicación es algo que se hace en solitario. Y yo creo que si bien escribir es un acto solitario, autopublicar puede ser un acto colectivo y debería ser un acto colectivo. Necesitamos pues que nuestros libros cumplan con los estándares de calidad que requieren nuestros lectores y creo que ese es un punto que es necesario para que la autopublicación se considere un camino tan válido como la edición tradicional. Entonces, la mejor forma de garantizar esa calidad es pues contar con un equipo de edición y corrección o por lo menos con un editor o corrector profesional que nos ayude a que el lector encuentre ese nivel que necesita o que merece, el diseño de las portadas, todo el trabajo tal vez de acompañamiento, si no sabes hacerlo, si la tecnología no te ayuda mucho, pues buscar a una empresa o buscar a alguien que te ayude a hacerlo, y vivir esta experiencia colectiva también con los lectores y lectoras. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre tengo lectores beta, lectores de copia avanzada, y se convierten prácticamente en mi equipo de mercadeo, que después son quienes me ayudan también a darle visibilidad a mi obra. Entonces, para resumir, creo que un gran error es pensar que autopublicar es simplemente terminar el manuscrito y subirlo a una plataforma, un poco lo que comentabas también antes. Se requiere garantizar la calidad para el lector, poner nuestro libro en esos estándares que se necesitan, que es un poco lo que mencionabas antes del Independent Book Publisher Association de Estados Unidos, que busca que la industria de la autopublicación tenga unos estándares de calidad apropiados para que realmente pues, los lectores vivan esa experiencia tal cual como si hubieran comprado un libro de una gran casa editorial. Sí, yo a mis talleristas durante estos años siempre le ponía el ejemplo de que escribir un libro lo vean como cuando un director de cine hace una película, ¿no? Un director necesita el cámara, los actores, el editor, no es, él no lo hace todo, ¿no? Él no graba, Así es. edita. Entonces, acompañarse de un grupo que te vaya acompañando me parece importante. Las personas que nos están siguiendo, una de ellas precisamente te estaba preguntando si realizas acompañamientos desde cero, ¿no? Eh, ¿Cuándo sería la próxima vez que vas a abrir este tipo de taller para autopublicate? Realmente tengo 4 programas y van como rotando. Entonces, en Mm. realidad son cada 6 meses. Autopublicate como tal va dentro de 6 meses. Y en octubre de este año voy a estar trabajando marca y mercadeo para escritores. Entonces, a Susan, yo creo que puede contactar a Joaquín, que también tiene muchos contenidos súper interesantes y trabajo para hacer. Y bueno, conocer más de lo que tú también haces apoyando a escritores y escritoras. Genial. Y
hablemos un poco de la marca personal. Tú trabajaste por mucho tiempo mercadeo y yo me he conseguido con escritores que he trabajado en su obra y entrevistado y leo su obra y es magnífica, pero luego cuando la muestran no han trabajado previamente su marca, no lo conocen, aunque su libro sea una maravilla, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos primeros pasos que tú nos recomendarías para ir generando visibilidad, que la gente ponga nuestro nombre en Google y sepa que existimos, e ir generando una marca de escritor que no sea de spam, sino que sea orgánica, que generemos una comunidad de lectores con nuestra obra, ¿no? Totalmente. Bueno, mira, el trabajo de marca personal comienza con un trabajo de introspección, porque lo primero que necesitamos preguntarnos es cómo quiero proyectarme en esta faceta de escritor o de escritora. Todos tenemos una marca personal. La marca personal es la huella que dejamos en los demás. Aún si nunca hemos publicado un libro, ya estamos dejando huella en las otras personas cada vez que hablamos con ellas. Entonces, como escritores, ya la tarea que nos queda un poco, o ese primer paso, es pensar, bueno, ¿qué quiero yo proyectar? Y lo que quiero proyectar debe estar alineado con quien soy hoy en día como persona. No se trata de crear un alter ego, a menos que estés decidiendo escribir con un seudónimo, pero si vas a escribir con tu propio nombre, no se trata de crear otra personalidad y de ver cómo la sostienes a lo largo del tiempo. Se trata de buscar dentro de quién eres, cuáles son los valores que quieres proyectar hacia tus lectores e idealmente buscar también cómo esto se combina con el tipo de género en el que tú escribes. Porque las dos cosas van muy de la mano. En mi caso, mis primeras novelas son ficción literaria contemporánea, las más recientes están un poco más enfocadas hacia el tecnotriller, pero los valores que yo proyecto como persona, como escritora, pues siempre permanecen, son transversales, soy una persona abierta, cercana, empática, me gusta ser organizada, planificadora, y eso se tiene que vivir en todo lo que yo hago. Entonces, una vez tú defines los valores que quieres proyectar, que deberían ser como unos 3 o 5, lo siguiente que deberías pensar es, bueno, ¿cuáles son esos mecanismos o esos medios a través de los cuales yo voy a empezar a construir mi comunidad de lectores? Y hoy en día, pues es básicamente entender dentro de los medios digitales cuáles son los que más te interesan. Si son ciertas redes sociales, por qué esa red social, dónde te sientes cómodo, dónde están los lectores de tu género, porque debería haber una alineación entre estos dos puntos. Y el siguiente paso podría ser crear unos ejes temáticos o definir cuáles son los temas sobre los cuales tú hablas en tus redes sociales. Entonces, por ejemplo, yo hablo siempre de 3 temas y esos son todos mis contenidos. Hablo de mi vida como escritora, que es donde comparto todo lo que ha sido este proceso. Hablo de libros e historias, que son los libros que leo, bibliotecas que visito, lugares para leer, trucos para leer más, para leer mejor, cómo se lee en Kindle, bueno, todo lo relacionado con la lectura. Y mi tercer eje temático, pues son ya específicamente mis novelas. Entonces, cuando tú tienes claridad sobre cuáles son tus valores que vas a proyectar, cuáles son los medios donde quieres tener presencia y cuáles son los temas de los cuales compartes con tu comunidad, la creación de contenido se vuelve mucho más fácil. A veces el bloqueo es como, bueno, ¿y hoy de qué hablo? Llevo una semana sin publicar, pero cuando tienes esto claro, como que todo se facilita. Entonces, esa sería mi recomendación y esos son los 3 pasos para comenzar. Sí, igualmente en este proceso de ir ganando experiencia en las redes o en marca personal, también hay personas que nos pueden apoyar, ¿no? Pero sí considero que es un trabajo que hay que hacer. Actualmente el escritor no solamente tiene que escribir, sino tiene que eh, tener Eh, otras actividades paralelas. sí, Eh, gestionarse en todo sentido. Sí. sí, me gustaría que nos hablaras un poco también de lo que estás escribiendo ahora. Tengo entendido que en ese afán de retarte a ti misma, quisiste ya pensar no solo en una novela, sino en un seriado eh, que, según escuché, sería por temas, ¿no? ¿Es una trilogía lo que quieres hacer ahora? Bueno, cuando puse en mente como este reto, inicialmente pensé en escribir una trilogía. Sin embargo, en el proceso de evolución mismo de los libros, después de haber escrito el primero, lo que sentí es que había más
tenía más interés y podía tener más impacto si no lo limitaba solo a la trilogía, sino en realidad a un seriado, que en este momento pues no sé cuántos libros podrán ser, donde se combinan los elementos de la tecnología, donde se combina el tema de acción y suspenso y un tema que en este momento me interesa mucho, que es el valor de ser mujer, lo importante que es ayudarnos entre mujeres, la situación que viven las mujeres en muchos lugares todavía en la época contemporánea. Entonces, estos se volvieron como los puntos centrales y el hilo conductor de todos esos libros. Ya escribí el primero, por ahora se llama Encontrándome, y en este momento estoy escribiendo el segundo. En cada una de esas novelas, además, también pienso en nuevos retos dentro de cada una de las novelas. Y bueno, pues ahora que estoy trabajando esta quinta novela, nos pasa a todas, eh, lo que quiero es integrar mucho del balance entre lo que es la acción propia de este género en el que estoy escribiendo, pero también la introspección, que es algo más de mi trabajo anterior. Entonces, bueno, ahí estoy como en este proceso. Nos pasa a todas, es una historia que transcurre en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y la anterior, que es Encontrándome, es una historia que transcurre principalmente en China, un recorrido de China desde Pekín hasta Tíbet y luego un cruce hacia Nepal. Así que bueno, los viajes siempre siguen siendo una constante importante en mi trabajo. Me llama la atención este título provisional de Nos pasa a todas y si no puedo dejar de preguntarte eh, qué son esas cosas que les pasan a las mujeres y que tú quieres poner en evidencia y decir, mira, basta ya, de esto hay que hablar. Bueno, las historias tienen mucho que ver con el abuso hacia las mujeres, el abuso desde diferentes niveles, tanto el abuso físico como el abuso psicológico, sexual, eh, tiene mucho que ver con eso. Y tiene que ver con esto porque dentro de mi vida personal me he encontrado con muchas mujeres, y me incluyo, que hemos tenido o hemos sido víctimas de abuso sexual y que es un tema del que no se ha hablado, del que hay miedo de contarlo, de que hay prejuicios, muchas veces sentimiento de culpa, hasta qué punto fui yo quien incitó esta situación o propició, etcétera. Entonces, tiene que ver mucho con eso y tiene que ver con que como mujeres, en primer lugar, reconozcamos que no estamos solas y que en realidad tenemos mucha más poder y capacidad cuando podemos apoyarnos unas a otras. Que por cierto, me gustó mucho al inicio de la conversación que tú me corregiste, porque yo dije, la primera mujer que ganó dos veces el premio, y me gustó que me hubieras dicho, ya va, eh, fue el primer escritor que ganó eso, y eso me enseñó un bombillito, es verdad, o sea, no tengo por qué, eh, no tiene por qué llamarme la atención que, que sea una mujer la que lo haya ganado dos veces, sino, eh, sino un escritor, ¿no? Y eso me Claro. parece genial porque es como que la cultura, el patriarcado, lo que sea, nos filtra la forma en que vemos el mundo, ¿no? Y eso también se permea a la hora eh, en los escritores. ¿Cómo has sentido la diferencia de trato entre un escritor hombre y una escritor mujer? ¿Lo has sentido de alguna manera? El- ¿La obra se respeta de igual manera, llega de alguna, o ya es equilibrada? Bueno, yo siento que traemos una carga histórica de leer principalmente libros escritos por hombres, pero ni siquiera por hombres diversos, por hombres que representan como la supremacía blanca, aunque no es el término apropiado, pero bueno, hombres Claro, anglosajones blancos. Porque también si le preguntamos a un hombre africano, va a sentir que históricamente no ha tenido la posición que se merece, o a un hombre asiático, o a un hombre aborigen, por ejemplo. Entonces, traemos todos nosotros, quienes estamos en este momento vivos, como esta historia de haber leído mucho este tipo de literatura. Sin embargo, también estamos viviendo un momento muy interesante y es este punto en el que la diversidad se está convirtiendo en lo que está de moda. Hoy en día está más de moda leer autoras, leer personas de la comunidad LGBTI, leer libros escritos por personas afrodescendientes. Entonces creo que se está dando un cambio bastante interesante. Yo no me he sentido como escritora discriminada
Eh, Podría pasar porque hay tantas cosas que son comunes y por lo tanto terminamos haciéndolas normales, pero siento que estamos en un momento muy interesante y que nos permite ampliar nuestra perspectiva como lectores y lectoras en primer lugar, porque entre más diversidad tengamos en nuestras lecturas, mayor amplitud de visión vamos a tener también sobre el mundo. Entonces, creo que es un momento súper interesante y espero que en los próximos años y que tal vez la próxima generación sienta que sí tuvo la oportunidad de leer libros escritos por todo tipo de personas. Eh, por cierto, Alexandra, ¿cuáles han sido los escritores que te han servido de modelaje? Yo siento que una de las cosas que también ayuda al inicio de los escritores antes de publicar su primer libro es visualizar un modelo a seguir que los inspire, ¿no? Entonces, a ti, ¿qué autores, qué libros te inspiraron para escribir? Bueno, mira, yo tuve un proceso muy contrastante, por así decirlo. En mi adolescencia leí muchos autores rusos que tenían que ver como con todo este formalismo ruso, ¿no? Historias súper estructuradas, donde prácticamente si uno las analizaba sabía, podía intuir muy fácilmente lo que venía a continuación. Y después ocurrió que descubrí o como que me volqué hacia el otro lado a todo lo que tiene que ver con nuestros autores latinoamericanos, el boom latinoamericano, el realismo mágico. Y eso de alguna forma siento que tiene mucho que ver también con quien yo soy, como este lado de escritora creativa, pero con mi lado de ingeniera, planificadora y formal. Entonces, bueno, este es como el gran caldero de todo lo que ha tenido mucho que ver conmigo. Ahora bien, si yo tuviera que decir, bueno, ¿cuál es mi libro favorito de toda la vida? Mi libro favorito de toda la vida es Rayuela, y tiene que ver con eso, ¿no? Como con esa disrupción de Cortázar al decir, aquí hay un libro súper distinto que es diferente a todo, tómenlo como quieran, ustedes como lectores y lectoras verán cómo lo leen. Entonces eso me encantó, ese juego me encanta. Y hay otros libros que han sido muy importantes para mí y que me han gustado mucho. Yo por ejemplo, siempre recomiendo, y es como mi recomendación fija, que nunca falla, Seda, de Alejandro Barico. Me parece que es el libro perfecto para los que leen poco, los que leen mucho, los que les gusta el romance, los que les gustan los viajes, los que les gusta la aventura. Está perfecto. Es un libro que me ha gustado muchísimo. Eh, Creo que uno de los libros que más me impulsó tal vez un día a decir quiero ser escritora, bueno, no un libro, una trayectoria como tal es la de García Márquez, que además al ser un autor colombiano pues es un referente importante para mí. Y bueno, cada día feliz de descubrir nuevos autores y de tener la oportunidad de leer muchos escritores independientes y autopublicados que nos están permitiendo también tener más diversidad en estas lecturas. Sí, que por cierto, el primer cuento de tu libro de relatos me recordó Continuidad de los Parques de Cortázar, ¿no? Ese, ese mecanismo, ese juego de introducir al lector en la propia trama. El, la historia se llama, ya te voy a decir, No entre, es el primero, No el del entre, anticuario. exacto. Sí. Me recordó esa sensación que utiliza Cortázar en ese cuento, Continuidad de los Parques, y también lo utilizan otros autores como Saramago, que me gusta tanto, eso de romper, en teatro, romper la cuarta pared para que el lector juegue con eso, ¿no? Total, Y yo creo que también hay mucho ahí como de las instrucciones para de Cortázar, ¿no? mm, Instrucciones para hacer X, Y, Z, creo sí, que también va mucho como con este cuento. sí. Perdón que te interrumpí. Hay varias cosas que quería mencionar de la lectura que hice sobre tus relatos. Eh, Coincido en que muchos de los cuentos juegas con el contraste, ¿no? Por ejemplo, una feligresa enamorada de un sacerdote, ¿sí? Eh, a ver, en el cuento Navidad entre montañas es un poco la alegría de la inocencia y yo lo puse entre la depresión del lujo. Es como el protagonista eh, ve a unos niños que reciben juguetes maltrechos y les ve iluminado el rostro, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso me conmovió mucho, ¿no? Y hay una frase que me encantó, la puse por aquí me encantaron todas, pero me llamó la atención
en un cuento que se llama Puerta Cerrada, donde una hija se pelea con su padre de alguna manera, pero su padre fallece, bueno, casi haciendo spoiler, y ella retorna a la casa paterna, ¿no? Y hay una frase que me encantó, tú escribiste, es, en la casa, en su casa, en esa casa. El, cómo con solo cambiar la, su o esa, ya el lector entiende todo lo que quisiste decir, ¿no? El juego sutil de cambiar una sola palabra me parece un buen ejemplo de el cuidado de la precisión y del poder que tienen las palabras, ¿no? Qué bonito que lo notaste. Muchas gracias. Sí, en la casa, en su casa, en esa casa. Eh, Me gustó mucho. Y a ver, a ver, a ver. eh, ah, También en el prólogo quería aprovechar, porque siento que es útil para la gente que nos ve. Tú comentaste que estos cuentos los escribiste a lo largo de varios años, pero en un momento, déjame ver si te cito textualmente, hubo un periodo en el que sentí que ser escritora ya no era para mí. ¿Cómo significó ese proceso? ¿Cómo salvaste ese bache? Bueno, resulta que yo, cuando decidí estudiar hermenéutica literaria, tenía que ver con que era la especialización disponible en la universidad en la que yo hice mi carrera de ingeniería de sistemas. Entonces dije, bueno, perfecto, una especialización en literatura, con mucho desconocimiento de lo que iba a hacer. Y en hermenéutica literaria justamente lo que aprendemos es a analizar textos. El día. De eso se trata. El, Entonces, ¿qué fue lo que encontré en ese proceso de tener que leer tantos libros con metodología, con análisis? Yo concluí muy categóricamente que jamás iba a ser escritora. O sea, es imposible, era imposible que yo pudiera llegar a escribir libros como esos libros tan maravillosos que estaba leyendo. Uno de mis compañeros de la especialización había sido Premio Nacional de Novela en Colombia a los 20 años. Uno de mis profesores fue Pablo Montoya, el último ganador del premio Rómulo Gallegos. Así que como que yo dije, realmente estoy tan lejos que yo ya no fui. Seré lectora toda la vida, hermeneuta toda la vida. Entonces, bueno, eso fue como un punto importante de mi vida y de mi proceso y durante mucho tiempo como que descarté por completo el camino. Sin embargo, yo siento que esa llama interior, esa pasión por lo que realmente quería hacer, pues seguía ahí, latente. Inclusive una vez escribí un texto a ese monstruo que me habitaba del deseo de ser escritora y necesité años de convencerme, valentía y dar ese salto al vacío pues para materializarlo. eh, Hay un escritor que yo admiro mucho, es un escritor sacerdote que se llama Pablo de Ors, que escribió la biografía del silencio y la biografía de la luz. Y él comentaba sobre su experiencia de escribir que para escribir hay que ser inteligente, pero no tanto. Un poco eh, lo que tú dices, para que esa voz crítica no nos bloquee la creatividad, ¿no? Y él hablaba de que uno escribe con intuición y no tanto con raciocinio, ¿no? Sí. Eh, entonces, de hecho, él mencionaba que para escribir casi que el libro hay que dejar que se escriba solo, ¿no? Eh, Uno estar allí, poner el cuerpo, estar presente, pero que el libro nos vaya dando las claves de cómo resolverse, ¿no? Y él es un especialista en meditación. Entonces, cuando escuché esa frase de él previo a esta entrevista, anoté que quería preguntarte son esas cosas que tú haces previo a escribir. Si meditas, si corres como hace Murakami todas las mañanas, ¿cuáles son eso que te permite luego sentarte a escribir? Mira, yo hago un mini ritual de escritura porque me gusta mucho como preparar el espacio sensorialmente. Entonces voy y me sirvo mi bebida favorita, un té si es en la tarde, un café si es en la mañana, enciendo una vela de vainilla, pongo un audio de algo que se llama Brainwaves for Creativity, que sería como ondas
cerebrales para la creatividad. Eso uno lo busca en YouTube, en Spotify, en muchas partes hay como ese tipo de audios, que es básicamente una frecuencia auditiva aún especial. Y apago las notificaciones, pongo un cronómetro por 20 minutos. Entonces, esos 20 minutos yo literalmente le presto el cuerpo a esa otra que está dictándome el texto y permito que las palabras fluyan, no corrijo absolutamente nada, ni siquiera si tengo un error de tipeo, ni si se me olvidó el nombre de algo, ni digo 2 minuticos me meto a internet a buscar esto, absolutamente nada. Yo avanzo, 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 voy poniendo XX en todo lo que me falta, XX investigar esto, XX ver cómo se llamaba el personaje, etc. Cuando suenan los 20 minutos, lo que hago básicamente es que reviso cuánto escribí, lo anoto en un cuadro de Excel, porque toda mi vida tiene un Excel, Mm. y ahí se acaban mis 20 minutos. Ahí en ese momento reviso las notificaciones del celular, voy al baño, me sirvo más agua, bueno, todo lo que tenga que hacer. Y estas sesiones, como estos sprints, los hago varias veces al día. He encontrado que esa es la forma en la que mejor me funciona escribir, porque cuando digo voy a escribir 4 horas, durante 4 horas me canso físicamente, me empiezo a preocupar que si mi mamá me mandó un WhatsApp y era importante, se me acaba el agua y me paro por agua, decido que voy a buscar 5 minuticos en internet de una cosa y ya se acabaron las 4 horas. Entonces, ese foco muy concentrado durante 20 minutos, pues es lo que mejor me funciona. Y eso me ha permitido también como generar ese microentorno de concentración, aún si no tengo mi entorno perfecto. Entonces igual me puedo ir a un café, ruido, gente, etcétera, pero digo, voy a estar súper concentrada 20 minutos, no me exijo más, 20 minutos, y me permito hacerlo. Y si a veces solamente tengo 3 minutos, pues escribo por 3 minutos. Y en 3 minutos salen 200 palabras. Y de 200 en 200 se construye una novela de 70.000, 100.000 o inclusive más. Esa es como un poco la forma en la que lo hago, pero definitivamente creo que todos los que escribimos siempre hemos sentido como esa sensación de que las palabras empiezan a llegar y a fluir casi como si vinieran de algo que está ahí latente y flotante, y en realidad pues es nuestro cerebro conectando los puntos de todo lo que somos y de todo lo que hemos vivido. Sí, ese proceso cuando uno está saturado de su propia novela, el inconsciente también está trabajando y te da respuestas. A mí es gracioso porque a mí muchas de las cosas que se resuelven a la hora de cerrar una historia es debajo de la ducha y no lo sé por qué. Debe ser que hay y permito que el inconsciente me dé la clave. Sí, total, total. Es, es, es muy loco eso. Eh, Déjame ver por aquí. Eh, Estaba tomando notas de los cuentos que habías comentado, de tu libro de relatos. Uno me recordó al ahogado más hermoso del mundo, del Gabo, uno que se llama El Pacto, Uh -huh. eh, porque en varios de tus cuentos, una de las cosas que yo siempre me preguntaba al leerlo es quién es el protagonista. Y hay varios de ellos no es el protagonista típico que se muestra en primera persona o el narrador El lo muestra. individuo. Uh -huh. En algún momento es el lector el protagonista, cuando es en segunda persona. En otras es el pueblo que se transforma. Eh, ese, esa selección de los protagonistas de esos relatos, ¿te acuerdas haberlo hecho de forma intencionada o tú estabas enfocada en la historia y surgió así? No, yo creo que, digamos, como haciendo un poco de balance, porque estos son como historias que Claro. viví en un rango de unos 20 años. De hecho, hay algunas de estas historias que realmente empiezan es a partir de ese protagonista. Creo que es algo muy lindo de las historias cortas, ¿no? Que en realidad a veces lo que pesa más es lo que está ocurriendo, como esa mini trama que tenemos allí, otras veces pesa más el protagonista, otras veces más el espacio. Entonces, sí sé que cada uno ha sido elegido muy intencionalmente. Hay uno que es muy cortito, por ejemplo, que se llama Conjuro, y casi que es como alguien que le está contando a una pareja que no se define lo que le está haciendo un conjuro
de un sueño y todo lo que está pasando. Entonces, sí fue muy intencional y en cada ocasión fue muy intencional. Y creo que es esta magia que tienen las historias cortas, porque en una novela, pues necesitamos un balance mucho más perfecto y equilibrado entre todos los elementos, mientras que una historia corta nos permite jugar y creo que eso es algo que es muy lindo de este oficio de ser escritor. Ayer en tu entrevista te quería preguntar cómo surge la primera escena, porque hablando de Isabel Allende, ella siempre dice que cada 8 de enero ella hace su ritual de limpieza para la próxima historia que va a escribir y me llama la atención que ella dice, saco de mis entrañas una frase que me desgarra, que me inquieta, la lanzo y esa es como la primera imagen que le viene a la mente de la próxima novela que va a escribir. Pero en tu caso, ¿cómo seleccionas esa primera escena de la historia, de tus novelas? Mi método de escritura suele ser muy visual en el sentido que antes de empezar a escribir cada escena me la imagino. Entonces, lo que suele ocurrir es que esa primera escena está más dirigida por la descripción del entorno. Y lo más interesante tal vez es que muy pocas veces eso primero que escribí resulta quedando en el libro Claro. o resulta siendo el comienzo real pues, de las novelas, ¿no? Entonces, si yo comienzo más como dándome esa ambientación, y ahí tú también como con tu conocimiento un poco más del tema dramático y del teatro, pues seguramente lo conectas muy bien, es como poniéndome en situación quién es, cómo y dónde se está dando esta historia. Y luego, cuando ya termino todo el manuscrito y lo releo, digo, bueno, no, ya todo esto quedó inmerso en lo que ocurre después y generalmente eso ni siquiera queda, se convierte por allá en historia y es la forma en la que me ayudo como a ubicarme en esto que voy a crear. Sí, y el final, que a mí me parece siempre importante, eh, yo siempre lo llamo un faro que hace que todas las subtramas y todo lo que pienses te ayude a seguir. Eh, Hay autores como Stephen King, que su técnica es un poco más, él dice que es como arqueológica, y él se da el lujo de, este es un tema que me gusta, y él va quitando las arenas de su historia, y luego eh, se preocupa de cómo cierra su novela, ¿no? Pero eh, intuyo que yo también soy ingeniero en computación, y luego me gradué en periodismo, hice las dos carreras y comparto contigo en que es inevitable que uno necesite para uno mismo planificarse. Sí. En tu caso, en tu caso necesitas también tener el final claro cuando ya escribes todo el manuscrito. Yo comienzo con un mapa muy concreto, o sea, hago un mapa prácticamente escena a escena, donde tengo el final ya de la historia. En la práctica no lo sigo. O Mm. bueno, en la práctica ese proceso ya más expansivo y creativo a veces me va llevando por otros caminos y lo que ha ocurrido en prácticamente todas mis historias es que cuando llego al final o cuando me estoy acercando al final, el aprendizaje, este camino de aprendizaje, porque como escritores vamos aprendiendo de nuestros personajes y las decisiones que toman, tal vez me va llevando hacia otro punto y un poco lo que pienso es, bueno, este punto está más coherente, es más interesante, realmente tiene mucho más sentido en esta historia que acabo de escribir. Ahora bien, yo soy una escritora que el final me da mucha ansiedad, o sea, yo quisiera como ya escribirlo en una frase prácticamente y ya, porque quiero terminar. Tengo como ese Claro. momento en el que digo, llevo meses en este proyecto, ya quiero terminarlo. Entonces, suele ocurrir que escribo ese final, que tiene una divergencia con respecto al mapa inicial y que luego de que reposa la historia y vuelvo a trabajar en ella un segundo borrador, pues ya lo pulo, lo trabajo más, lo amplifico y en realidad trabajo como unos 6, 7, 8 borradores más o menos y ese mismo final tiene una evolución por sí misma, ¿no? Entonces, sí empiezo con un fin en mente, pero termino permitiéndome que la creatividad y la expansión me vayan llevando por sus propios caminos. Es como cuando uno visita un país por primera vez, uno mínimo necesita
los puntos referencias, pero lo más rico de visitar un lugar luego es perderse por las calles Sí, totalmente. y la propia experiencia nos da nuevas. Y aparte siempre los personajes cobran vida propia, ¿no? Entonces, Sí, total. por mucho que tú le planificaste algo, eh, te van un poco guiando. Y Sí, ya un total. poco para cerrar, sí agradeciéndote este espacio, te admiro mucho. Aparte yo admiro mucho también en general a la gente de Colombia, ya es algo personal. Considero que tienen una inteligencia, yo no sé si es producto de su propia educación básica, pero son gente con un manejo del lenguaje más amplio que otros países. Yo soy de Venezuela, nací en Venezuela, y Latinoamérica somos muy ricos, pero los colombianos no sé por qué, Gracias. generan de forma personal. Ya no digo que eso sea así. Y sí, me gustaría conocer, ya para cerrar, cuáles son tus proyectos futuros, dónde te ves en un futuro como escritura, qué aspiras. Bueno, mira, mi gran sueño es llegar a millones de lectores alrededor del mundo y eso implica que seguir escribiendo más libros. O sea, yo realmente quisiera publicar una novela cada año. Significa que mis novelas sean traducidas a varios idiomas, que sean llevadas a todos los formatos, a audiolibros, a series, a películas, porque realmente creo mucho en mi propósito y en lo que transmito a través de mis historias y bueno, entre más personas puede impactar, pues mucho, mucho mejor para mí. Yo trabajo además continuamente por esos objetivos, no es como que digo, lanzo una botella al mar a ver a dónde cae, sino que conscientemente estoy evaluando, revisando y trabajando para lograrlo. Y bueno, así es como me proyecto, así es como me veo, porque sueño con llegar a alcanzar a muchos lectores y lectoras en todas partes. Vale, y ya para cerrar, los invito a que visiten tu página web, alexandracastrillón.com o .net. .com. .com. Allí van a conseguir sus referencias de sus novelas, pueden leer su libro de relatos y seguirte en las redes sociales, en A Castrillón, en Instagram, que aparte tienes un carisma de comunicación sin haber estudiado comunicación social. Me gustó mucho eh, un video que hiciste sobre el Museo de, de García Márquez y tienes una calidad de comunicación que es muy sabroso escucharte. Entonces, es una delicia. Y nada, ya nos leeremos, yo te leeré tus novelas y ha sido de verdad un honor. Bueno, Joaquín, pues gracias a ti por abrirme estas puertas, las puertas de tu casa virtual acá en Instagram. Qué gusto conocerte, qué gusto estar en Igual. contacto. Espero que haya muchas más oportunidades para que nos conozcamos más, para que colaboremos, para que nos leamos mutuamente. Te deseo muchísimos éxitos en todos tus proyectos. Gracias, gracias a cada una de las personas que se conectó hoy, a los que nos van a ver en el futuro. Y bueno, yo siempre también con las puertas abiertas para apoyar a otras personas porque creo firmemente en que nos podemos ayudar, en que hay espacio para que sigamos creciendo. Así que encantadísima y muchas, muchas gracias por esta entrevista y por tus lindas palabras. Vale. Gracias. Chao. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao. Hasta aquí este episodio de Escribe tu libro ya. Soy Joaquín Pereira y te envío un fuerte abrazo. Recuerda, quiero escucharte. Envíame un email a casadescritor@gmail.com.